Hemos estado We have aprendiendo de la been ciencia, learning ¿verdad? about El don de la knowledge, ciencia, gift o la of palabra de knowledge, ciencia. the word of La knowledge. palabra de ciencia The es word of cuando knowledge Dios is habla when God speaks de algo por venir, about something that is to come, cuando Dios nos demuestra God algo shows que us viene, something that is coming. cuando Dios le When mostró God a los showed discípulos the disciples que that Zafira y su esposo, Sapphira and era his- Zafira, ¿verdad? her Capítulo 5 de husband, Lucas, chapter 5 ah, of Luke, Ananías were y Zafira. Ananias and Sí. Sapphira. Era una pareja. They were a couple. Y en ese And tiempo during habían that estado de time, acuerdo los they- discípulos The o los disciples, or cristianos rather the que Christians, vendían had lo que been tenían y lo in traían a los agreement to discípulos sell and what they to Y sell and give what lo they had to the entregaban disciples. para que de esa manera todos And they were tuvieran going to do igual, that because so this way para que no everybody would have hubiera the same. So pobres there ni wouldn't ricos be entre poor ellos, sino que or todos rich people gozaban de la among misma them, but everybody bendición. would have the same blessing. Y esta pareja And this fueron y couple vendieron Went su terreno, and sold their land, pero acordaron entre los but dos they remembered, de quedarse con parte. they thought about Del keeping dinero. a part of the money. Y cuando vinieron a Pedro, And when they came to Peter, Pedro les preguntó, Peter asked them, ¿esto es lo que ustedes recibieron? "Is this what you Dijo, received?" sí. Yes. Y cuando mintió, le dijo Pedro, When no han they mentido a lied, un hombre, sino al Espíritu Santo Peter de said, "You Dios. haven't lied to a man, but to the Y Holy al Spirit of decirle God." esto, cayó el hombre And in muerto. saying this, the man fell En dead. ese momento cayó muerto. In that moment, he fell dead. Lo sacaron, They took him out. pero lo enterraron They más buried tarde. him. Later on, Llegó la esposa. the wife Entonces came. hacían las cosas diferentes, ¿verdad? Back then, things Porque happened digo differently yo, pues, because, ¿y well, I say dónde estaba la because esposa cuando lo enterraron? Y no, you'd say the wife was moriste, there ahí te when enterramos y ya se fue. they buried him, but no, Vino la he esposa died and más they buried tarde him. Well, the wife came later. y vino y echó la misma mentira. She came and she lied the same Entonces le lie. dijo, Pedro le dijo, Peter said to her, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo de Dios? "You- Ahorita te van because a you llevar donde lied está tu to the Holy esposa. Spirit of Y God right cayó now. muerta también. They're going to take you to the same place they took your husband, and she Entonces fell dead cuando also." Dios So se when encontró con God Pablo tuvo un found encuentro himself con with Dios, Paul, fue when Paul igual had an también. encounter with God, Dios le it was habló the same. God spoke a to him. Ananías Well, God spoke que to Ananias fuera to a go orar and to pray por Pablo. for Paul. Y a Pablo le habló que iba a And venir un hombre a orar por él. Paul was told that a man was going Así to come que pray for him. Dios usaba la God palabra de used the ciencia. word of Pues la palabra de knowledge. ciencia Well, the no ha word of terminado, knowledge hermanos. hasn't Dios ended. sigue hablándonos. God continues to speak to us. Quizás nosotros no le ponemos atención Perhaps cuando we nos don't habla, pay pero sí attention to nos him habla. when he speaks, but he does speak to Nos us. habla por medio de He la speaks to palabra, us through the word. nos habla por medio de He speaks to us through predicación, the preaching. nos habla por medio He de speaks to us cosas que through suceden things that en nosotros happen y a veces nos in habla us. en una And voz sometimes he pasible speaks to dentro us de in nosotros. a voice inside of us. ¿Ok? Es algo que It's espiritualmente something that oímos spiritually we hear o lo sentimos, or we feel una impresión fuerte y a yo le strong pressure, puse and I la semejanza a made cuando it Dios lo despierta a similar to when God medianoche o a wakes you las up at midnight horas de la mañana or para que usted ore early in the por morning for you cierta to pray persona for a certain y person. usted empieza a orar por esa And you persona, start to no pray sabe for that por qué, person, you don't know why, pero usted está siendo but obediente you are being porque el obedient Espíritu because Santo the le Holy está Spirit indicando que is usted ore indicating por to esa you to persona. pray for that Y person. muchas veces cuando Dios nos A lot of despierta en times la when God noche wakes us pensamos up, que es algo otra We think cosa that y it's es Dios something else, but despertándonos it's para que God oremos. waking us up to pray. ¿Eh? Y a veces no nos damos And cuenta. sometimes we don't realize. Y And es tan importante que it's so nosotros important entendemos that we esto, que understand no this, despertamos that we nomás don't wake porque se up nos fue el just sueño, because sino porque Dios nos we're despertó not con tired un anymore, but God woke us propósito up with a para orar purpose por alguien, to pray for somebody. casi el mayor del tiempo. Almost, ¿Ok? almost the majority of the time. And Y quiero aclarar And I otra want cosa. to Ya, add yo sé something que else, you Pastor know. Lainez siempre I know that Pastor Linus les habla de always San talks to you Judas. about San Jude. Judas y San Mateo y San Saint Jude and Lucas Saint y Matthew todos and ellos Saint eran Luke. santos, They hermano. were all saints. Usted también es You santo. also are a saint. Lo que yo tengo inconveniente I que hay have algunas against this religiones is que that los there's hacen some santos religions a quien That orar. make
y saints, pedirles. to be people to Y pray ellos to no and pueden ask them hacer for things, and nada they por can't usted. do anything for Ellos you. murieron como They todos los died demás han muerto. like everyone else has died. ¿Qué le parece si usted le And fuera a pedir a how su would you papá que feel ya if you went to murió go ask your que le dad for ayude? something? ¿Usted He's cree que already le va a ayudar? died. Do you think he's going to help you? No, está No, muerto. he's dead. Está en un lugar He's in especial. a special place. Y gracias a Dios que no And puede thank ver God that he can't los see sufrimientos que usted the está pasando, suffering that sino you're que going usted cree through. que le llamaría la gloria. Because why No. would they call it Y heaven if it entonces, were, if you especialmente were a able to Judas, see that? siempre lo tienen por un So como un Jude, Dios. they make him por eso to be yo like a god. Tengo And that's why inconveniente en eso. I Que le don't- quería aclarar That I eso just para que wanted no to piense que clarify yo that so you estoy don't think that en I'm contra de los discípulos. against the Todos eran disciples. santos, They were hermano, all todos saints. eran santos. They were all saints. Y nosotros también And somos we santos. also are Porque saints somos because santificados we're por la made sangre holy de by Cristo the Jesús. blood of Jesus Christ. Aleluya. Amen. Gloria a Hallelujah. Dios. Glory to God. So, ahora vamos now a aprender we're de la going to palabra learn de about sabiduría. The gift of the word of wisdom. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. ¿Qué tantos necesitan How sabiduría? many of you need wisdom? ¿Qué tantos no How necesitan many sabiduría? don't need wisdom? ¿Verdad que no? Todos necesitamos We all sabiduría. need wisdom. So, vamos a aprender So la we're going to parte learn número 1 de Part sabiduría. 1 of wisdom. Los textos bíblicos se encuentran en Hechos 9, Bible del text is 10 al found in Acts 16. 9, No 10 lo through vamos a 16. leer We're not ahorita, going to pero read that right now. ahí está esa But escritura que puedes There's that leer en scripture su that casa. you can read Vamos a at orar home. So primero we're going antes to de pray empezar first este before we estudio. start Padre, this en el nombre lesson. de Father, in Jesús, Jesus' name, venimos a usted, Señor, we come to you, Lord, como nuestro intercesor, as our intercessor, pidiéndole, Padre, asking you, Father, en el nombre de su Hijo in the name of your Son, Jesucristo, Jesus Christ, que usted nos ayude, that you que may usted help nos us, unja that you may para anoint hablar us su to palabra, speak que your usted word, dirija las that palabras you que may salen direct the de mi words boca, that come from my Señor, mouth, y Lord, que usted unja nuestros and that you may oídos, Padre, anoint para our ears, escuchar, Father, para to oír, hear, to listen, pero no solamente para oír, not sino only to para hear, recibir but su to palabra, receive Señor. your word, Lord. Y no solamente And de not only recibirla, to pero receive salir de it, but aquí, to leave vivirla, this place Padre, and porque live it, sin Father, vivirla because de without ningún provecho living nos it, hace. it has no benefit En el for nombre us. de Jesús. In Jesus' name, Amén, amén, Amen, amén. amen, amen. La palabra de sabiduría es una The revelación word of sobrenatural wisdom is a por el Espíritu de supernatural Dios con respecto Revelation by the al Spirit of God propósito concerning divino the divine en la purpose mente y la in the voluntad de mind and Dios. will of God. ¿Ok? Okay? Al estudiar In los studying 9 dones del the 9 Espíritu, gifts las of the Spirit, Escrituras the declaran claramente que The todas scriptures estas plainly cosas state that las all hace these uno work that y el mismo that one Espíritu, and the same repartiendo a selfsame cada Spirit, uno dividing to en every man particular como Él quiere. severally as Y he no will. todos tienen estos And not dones. everyone has Los these dones gifts. del Espíritu The gifts of Santo the sí, Holy pero los Spirit, dones que yes. Dios nos ha dado o que The están gifts en that la God Biblia como de has given us sanidad or y who are in de profecía that are in the y Bible, de ciencia, de sabiduría, of son science dones and knowledge, these específicos are rather wisdom, que no todos los knowledge and tienen. wisdom. They're gifts that not everyone Unos has. tienen unos dones, otros tienen otros y Some otros have tienen otros. certain gifts, others Hay have other personas gifts, and there are que people tienen who más que un have don o more varios than one dones. gift, Gloria a or Dios por many ello. gifts, and praise Pero God for that. But Dios God, repartió estos dones para sus hijos, o sea, divided para el these gifts cristiano. Y amongst his todos children. ustedes tienen un don, And all of como you les have a gift. enseñé la Like otra I ocasión. showed you No, last time. no todos sabemos Not all of cuál us es el don que know tenemos, pero what the tenemos un gift is don. that we have, De but we perdido have uno. at least one gift. Todos ustedes All tienen of un you don. have a gift. Quizás no lo ha descubierto Perhaps you haven't todavía, discovered it yet, pero Dios se lo ha dado but God has given it to para you que usted lo descubra, so para that que you usted can lo use, discover, para so que that you para can use it. edificación For what? de la to iglesia. edify the church. No es para demostrar It's que yo not sé to más que show tú, that I know no, more than you sino do, demostrar but to para ayuda de la iglesia, para los to hermanos, help the para, church or the brothers para and sisters levantar, to para lift up, edificar, to edify para progresar to en el progress camino del Señor. in the ¿ok? ways of the Lord. So, como el So, cuerpo de as Cristo, the hemos body de of Christ, desear we que are los to dones del desire that the Espíritu gifts of se the Spirit be manifiesten made entre manifest nosotros among us, y luego dejarlo and then en las leave it up manos del to the Holy Espíritu Spirit Santo to para use que those use whom a los He que Él will. quiera.
Y es el Espíritu The Santo Holy el que Spirit is the usa one a nosotros. who Por eso es uses tan us. That's why importante it's que so Cristo important Jesús, cuando that Christ ya se Jesus, iba, when he dijo, was already yo me leaving, voy, he pero said, no los "I'm voy a dejar leaving, but I'm not huérfanos, no gonna los leave voy you a as dejar orphans. I'm not solos, gonna leave les you voy a alone. mandar el I'm Espíritu going to Santo send you para the que Holy more Spirit so en that he vosotros, can live in you, para que ustedes puedan that hacer las you cosas que can yo do he the hecho. things that I have done. Y mayores cosas And que greater esas things ustedes than van a these poder hacer. you will be able to do. Por eso That's dice, why si ustedes it says, tienen if fe, you have pueden faith, decirle a esa montaña you que se can tell mueva y that se mountain eche a to la mar y move lo va a and be tener que cast into hacer. the sea, and it'll have to do it. Pero necesita fe. But you need Pero faith. fe But viene faith por medio del comes Espíritu Santo de through Dios, the es Holy decir, Spirit of el God. That Espíritu means Santo nos the revela Holy Spirit esa reveals porción o parte that de fe portion que of Dios that nos impartió a faith cada that uno God de has given to nosotros. each Todos one of us. tenemos fe. We all have faith. No hay una persona que, There's si not usted one es person, cristiano, no hay una if you're a persona Christian, que there's not diga, one yo person no who tengo can fe. say, I don't have Quisiera faith. tener fe, pero no I'd like tengo. Sí to la have tiene. faith, but I don't. You do have faith. No la ha usado You o no la haven't está used it, usando, but pero you're sí la not tiene. using it, but Pero but es you have it. dirigida por el but Espíritu it's Santo. directed by the Porque Holy de otra Spirit. manera la fe Because sin obras otherwise, está faith without works muerta. is dead. Está muerta. So, tiene dead. que usarla So por you have medio to de la use it dirección del through the Espíritu direction Santo. of the Holy Spirit. Y muchas veces queremos ejercitar many la times fe we wanna sin el exercise Espíritu faith Santo. without Y the Holy hermanos, Spirit. hay dos cosas there are two esenciales en la vida de things, un two cristiano, essential que things in es the la life of a cruz Christian, which y el is the Espíritu cross Santo. and El the Holy Espíritu Spirit. Santo The no se Holy mueve Spirit sin la cruz doesn't y la move without cruz the no, cross, and the no, cross no tiene ningún poder has sin no el power Espíritu without Santo. the Los dos Holy trabajan Spirit. Both juntos. work Por together. eso la Biblia That's nos why the dice que Bible tells us permanezcamos al pie to de la cruz, que stay nunca at se the nos foot of the olvide. cross. Por Let us eso never la forget. Santa That's why Cena the es para Lord's recordarnos, Supper para que is nosotros to estemos be reminded so that we conscientes can be del conscious sacrificio de la of the cruz sacrifice que of le the cross, costó which a Dios cost su Hijo, God His Son, y a su Hijo le costó and su it vida cost His Son para His darnos life a to nosotros give to el us privilegio the privilege de poder estar en su of being presencia in His presence. por medio de Jesucristo, Through por Jesus medio del Christ, Espíritu through Santo, the Holy Spirit. hasta que Cristo vino y murió en la Until cruz. Christ Usted sabe, came and died on del the cross. Antiguo Testamento You know, in the Old necesitaban Testament, sacerdotes, necesitaban they un needed hombre priests, they needed especial a special que man intercediera, to intercede, que hiciera los sacrificios, to que make entrara the al lugar sacrifices, to go santísimo. into the Nadie most podía holy entrar a place. ese lugar Nobody más could que go el into that place sacerdote. except for the priest. Pero después que Cristo after vino y Christ murió en la came cruz, and died on the nos hizo cross, sacerdotes a todos He made nosotros. all of us priests. Todos somos sacerdotes, We're todos all somos priests. sacerdotes We're y all reyes, priests and kings, dice la is what Biblia. the Bible says. Así de que So, por ello, al partirse el velo because of del this, templo, when the veil of the abrió temple was la torn, puerta the para que door was nosotros opened entremos so a la that we mera could enter presencia de into the Dios. very presence of God. ¿Cómo entramos a la mera presencia How de do we Dios? enter into the Porque very ahora podemos presence of subir God? al cielo Because donde está Él. now No. can we go to heaven where He Porque is? ahora Él No, bajó because now a He donde nosotros ascended estamos. to Gloria where a Dios, we are. aleluya. Glory to God. Porque no podíamos Because llegar a we donde couldn't estaba Él, get to pero where Él He was, bajó but He y se quedó descended. con nosotros y ahora He vive en stayed nosotros. with us. Now He lives in Aleluya. us. Hallelujah. Gloria a Dios. Qué privilegio tan tremendo What a tenemos nosotros tremendous que privilege we have. ni los hombres not even grandes de the la great Biblia men in en the el Bible, Antiguo Testamento in the tenían Old ese Testament, privilegio, nosotros had lo that tenemos privilege, but ahora. we now Oh, do. gloria a Dios. Praise No ande God. buscando a Dios en el Don't cielo, look hermano, for God búsquelo in dentro heaven, de look for ustedes. Him inside of Aleluya. you. Hallelujah. Porque ahí es donde Él Because está. that is where Por He eso is. dice que That's why it aún says that, una voz en secreto, Él la va a even oír. when it's a Aún los secret deseos de su voice, corazón, we'll Él hear. los va a saber. He knows the desires of your Aleluya, heart. porque Él está dentro de usted. ¿Ok? Because He's El inside of Espíritu you. Santo no The Holy usará Spirit will a not todos del use mismo modo. everyone in the same way. Así que no ande deseando lo So que el hermano o don't la hermana desire what the tiene. brother or sister has. Desee lo que Dios Desire tiene what para God usted, has for you. no lo que la hermana o el Not hermano what the brother tiene. or ¿Verdad? sister Porque muchas has, veces, because como many quisiera times, yo tener oh, I'd like to ese have ungimiento del that hermano, pues anointing acerque of al the brother. Señor y también lo va a Well, tener. draw near to the Pero Lord le va a and you'll have it costar. too, but it'll cost you. Queremos tener sin que nos We cueste, want to pero have things todo without them cuesta, costing hermanos. us, but everything has a price. Todo cuesta. Everything has a price. Aleluya, gloria a Dios. Y le voy a And dar I'm otra going to información, give you some more que information todas las cosas that que vienen a everything usted que no that le happens gustan to you that you don't like, son necesarias para they're sacar lo que está necessary dentro to de take usted, out what's inside que of se you necesita exhibir needs para que to Dios lo be pueda usar
pero no brought out sale so por that medio God can use it. solamente de But it doesn't sufrimiento, de just- golpes, de ataques comes out y by boom, suffering boom, and boom, attacks y allí and estamos, boom, 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 and there we aleluya. are. Pues nos levantamos de uno y tenemos get al up otro y el otro y el otro. again and No se again and queje, again. diga gracias Don't a complain, Dios, yo just no say, sé en "Thank qué me you, va a usar God. Dios, I don't pero know how God's tiene que gonna ser use algo me, grande but porque it has to be porque something me great, está golpeando because I'm bastante. getting Porque beat. lo que tiene, que lo que Because quiere Dios de what usted, God fíjese wants bien, from you, lo que quiere Dios de What usted God wants from you no va a salir de usted won't come out solamente of por you. medio de sufrimiento. unless it's through suffering. Se acabaron los amén. The amen stopped. Lo que está dentro de usted What's que inside Dios of va a you usar that God's no va a going to salir use solamente won't por come medio out de except sufrimiento, de through golpes, suffering, de ataques, attacks, de pruebas, through the tests, una y otra hasta over que and salga. over and over. Aleluya. ¿Se acuerda Hallelujah. lo que dijo Pablo, Do you remember Pedro what del oro? Peter said Dijo, el oro about tiene que gold? He pasar said por the el gold fuego has para to ser pass through the refinado, fire to be para que refined, pueda ser usado. so that Hasta it can be entonces no used. es usado Until porque then, no tiene el It's brillo not que used because it doesn't necesita. have the shine that it Aleluya. needs. Y nosotros And somos we diamantes are on the rough, diamonds in the diamantes. rough. Pero es lo que es, sí, es el oro That's o las that's perlas. gold, Todo the eso son pearls, hasta que all of that. no se trabajan, hasta que no se les cortan pedazos y Um, pedazos, y Dios tiene que It's hacer lo not mismo useful con until it's been nosotros, cut into hermano. many pieces, and that's Porque how hasta que God, what nos God empieza does a to cortar us. pedazos y pedazos starts y to cut pedazos pieces and para pieces and sacarnos pieces aquella off, impuridad que to hay take en out the nosotros, impurity para that's que in us, brille so el that don que Él the quiere gifts that He sacar de wants to nosotros, porque show from todos us can tenemos shine, dones, because we nomás all tienen have que salir gifts. por fuera. Aleluya. Oh, gloria a Dios. So, el Espíritu Santo no The usará a Holy Spirit todos will del not mismo use modo. everyone in the same Él way. claramente He plainly dice que stated Él that reparte a he cada divides uno to en every particular man como severally Él as quiere. He wills. Mm. Por tanto, Therefore, debemos we permanecer must stay open to abiertos a him Él y dejar and que let su His voluntad will be sea done, hecha incluso en la distribución y in the manifestación distributing, de los and dones manifesting espirituales. of spiritual gifts. Nos meteremos We will en un get lío into trouble si queremos hacer algo by de wanting esto to do nosotros any of mismos. this ourselves. Y es lo que muchas veces And that's what sucede. happens many Queremos times, that we o want que los dones se muevan the gifts to move por medio de nosotros. through us. Y los dones no se mueven por And medio de gifts don't nosotros, move los through dones se us. mueven por Gifts medio move del Espíritu Santo through de the Holy Dios. Spirit Y of cuando God, Él quiere y donde Él when quiere. He wants and how He wants. ¿Ok? No todos tendrán todos Not los dones everyone del will have all Espíritu the en gifts of the manifestación, Spirit in porque la Biblia manifestation. dice, Because porque the a Bible este says, es "For dada to por el one mismo is given Espíritu by the palabra Spirit de the word sabiduría, of wisdom, a otro palabra de another ciencia, the word of según el knowledge mismo by the Espíritu. same 1 Spirit." 1 Corintios Corinthians 12:8. 12:8. Es It bastante is quite claro obvious entonces then que todos los that all dones the gifts no son dados aren't igualmente given a cada equally uno. to everyone. Como el cuerpo de As the Cristo, body of Christ, deseemos let us estas desire manifestaciones these y manifestations, permitamos al Espíritu let us Santo allow que the se Holy Spirit to manifieste a sí manifest mismo himself en medio in our midst nuestro como as He Él wills. quiera. En cuanto a esta Regarding the escritura, scripture, a este es dada to por el one is Espíritu given by the palabra de Spirit the word sabiduría, a of otro wisdom, palabra de to ciencia, another según the el word of mismo knowledge by the same Espíritu. Spirit. La People gente a sometimes veces call llama estas these manifestaciones manifestations el don de the gift of sabiduría wisdom y el don de or the gift ciencia. of knowledge. Eso no es correcto. That is Sin not embargo, correct, however. debemos llamarlos We must call como them la Biblia what the los Bible llama, calls them. o nos we will confundiremos. become Si llamáramos confused. If you a un called perro a dog gato, a cat, confundirías a la You would gente. confuse people. Esta escritura no The está scripture is not hablando talking acerca de about sabiduría o wisdom ciencia or en el knowledge in the sentido general general. sense. Está hablando It is simplemente talking about acerca de lo just que what it dice la says. palabra de sabiduría The y la word of palabra wisdom de ciencia. And the word of Dios knowledge. tiene toda God sabiduría has y all toda wisdom ciencia. and all Él lo knowledge. sabe todo, He knows pero everything, nunca revela but he a never nadie reveals to todo lo anybody que Él everything sabe. that He knows. ¿Ok? Él simplemente les He da just una gives them palabra a de lo word que sabe. of what he Una knows. palabra es A una word parte is a fragmentary fragmentaria part de la of a frase sentence. completa. Y así And es so con it is with sabiduría, wisdom. no es el don It de is sabiduría, not the gift es of el wisdom, don de it la is the gift palabra of the de word sabiduría of que wisdom Dios revela that God reveals to al hombre. man. Solo la palabra Only o the parte word que or part él quiere that He que wants sepa. him to know.
Por ejemplo, For example, si necesitaras if you needed consejo legal advice, legal, llamarías a you would un call a abogado, lawyer. pero el abogado But the lawyer no wouldn't te give daría you toda all la the legal sabiduría wisdom he legal que has, tiene, ya because you que wouldn't need tú all of no it. la necesitas toda. Él solo te daría una would just give parte, you a una part, palabra a word de la of sabiduría the legal legal, wisdom y eso es that en fits your realidad particular todo case. lo que necesitas. Es decir, todo lo And that demás lo is tenemos really all you que need. recibir o What caminar we en need to ello por receive or medio walk de in la fe. through faith. Porque sin fe Because es without faith, imposible It is agradar impossible a Dios. to please God. Dios nunca God nos da todo el never mensaje, gives hermano. us the whole Dios message. nunca nos da toda la God palabra. never Cuando gives le us dijo the a whole Abraham word. When he que told saliera de su parentela, Abraham to leave no, his no country, le dio toda la He didn't dirección give de him cómo all él iba a the llegar direction a of how donde he was él lo going to estaba get to where he mandando. was getting Abraham sent to. tuvo que salir Abraham had to sin leave saber. without knowing. Moisés lo mismo. Moses, the same Moisés, thing. Dios le dijo, Moses, God quiero told que him, regreses I want you to a go back Egipto to Egypt. y vayas con el faraón, Go to pero no Pharaoh. le dijo Dios God cómo. didn't tell Él him how. solamente le He dijo, just told him, yo voy a estar I'm contigo. going to be with you. Pero ¿qué les digo? ¿Qué les voy a But what decir? do I ¿Quién say? eres? What do I ¿Qué? tell them? Who? Nomás diles que yo Just say soy. that I am. No es mucha información, ¿verdad? That's not too much information, is it? Diles que yo soy. Tell them that I am. ¿Y quién? And who? ¿Y quién es? Soy yo And soy. who is I am? Oh, yo soy el que soy I am the y one no me parezco a nadie. who I am, and I don't look like anyone. Amén. Amen. Eso podía haberle dicho Dios, pero no God le could have dijo, said nomás that, dijo, but he yo didn't voy say that. He contigo. just said, I'll Yo go voy with you. contigo. Y todavía nos sigue diciendo a And nosotros, he yo still voy tells us the contigo. same, I'll go with Yo you. voy a estar contigo, no I'll te be with you. preocupes. Y nosotros queremos And caminar we en lo want to seguro, no walk queremos in caminar what's en la for fe. sure. We don't want to walk in faith. Queremos que todo esté a lo We want seguro, everything ¿ok? to be for Y sure. cuando nosotros estamos And when we're en ese lugar in de no that place confiar en Dios, of Dios no nos puede usar, Not hermano. trusting God, God can't use us. Dios no tiene la libertad doesn't para have the freedom confiarnos con to nada, trust porque us no with estamos anything because operando we're en not fe. operating in faith. ¿Ok? La palabra de ciencia es una The revelación word sobrenatural por el Of Espíritu de knowledge is a Dios con supernatural revelation respecto by the a Spirit of ciertos God hechos en la concerning mente de certain Dios facts in the mind of God relacionados con la relating gente, to people, lugares o places, or cosas. things. La palabra de sabiduría The word es of una wisdom revelación is a supernatural sobrenatural revelation por el by the Espíritu de Spirit Dios of con God respecto concerning al the divine propósito purpose divino in the en la mind mente y and will of voluntad God. de Dios. Fíjese bien. La diferencia The entre estos difference dos dones, between la these palabra two de gifts, the word sabiduría of y la knowledge palabra de and the word of ciencia, wisdom, es que la is that the revelación revelation que la palabra de which the word of ciencia knowledge trae brings es siempre is always present conocimiento knowledge, presente, o es or it is conocimiento de knowledge of algo something que which happened in siempre the past. sucedió o en el pasado. La palabra The de word of wisdom, sabiduría, on the por other otra hand, parte, siempre always habla speaks del futuro. of the future. La palabra de sabiduría y la Word of palabra de wisdom ciencia and a word menudo of operan knowledge often juntas. operate together. Al enseñar acerca In de teaching ellos, about them, generalmente we dividimos usually divide estos these dos two dones y gifts deal tratamos with them con separately. ellos por separado. Sin embargo, However, con frecuencia they operan frequently juntos. operate together. Por ejemplo, como, For example, as we como pointed señalamos out in en lesson la 15, lección 15, cuando el when the Lord Señor spoke to habló a John Juan en la on the Isle of isla de Patmos, Patmos, fue en it was forma de in visión. the form of a vision. Jesús apareció Jesus a appeared Juan to y le John contó and told acerca him de about la the condition condición of de las 7 churches iglesias in en Asia Asia Minor at Menor that time. en aquellos tiempos. El entendimiento The sobre la knowledge about the present condición condition of these presente 7 de estas 7 iglesias era was una a manifestación manifestation de la of the palabra word de of ciencia. knowledge. Luego el Then Señor the Lord went continuó on to give dándole a John Juan a una word of palabra wisdom. de sabiduría. Jesús les dio Jesus instrucciones a instructed each cada church iglesia as con to what to do in respecto the future, a lo que habían according to his plan de and hacer en purpose el futuro for de each one. acuerdo con su plan y propósito para cada una. Vemos otro ejemplo de We estos see dos another dones example of these operando two gifts juntamente operating en el jointly caso in the del case discípulo of laico Elaman Ananías. and Ananias. En Hechos 9, Acts 9, 10 al 10 to 16, 16. lee así.
says. Y había entonces en Damasco And there was a un certain discípulo disciple at llamado Damascus Ananías, a named quien el Señor Ananias, and dijo to en him said the visión a Lord in a Ananías, vision, Ananias. y él respondió, And heme he said, aquí, Behold, Señor. I am here, Lord. Y el Señor le And the dijo, Lord said unto levántate him, Arise, y ve a la and calle go que into se the llama street which is called Derecha Straight, y busca en and casa de inquire in the Judas house of a uno Judas llamado for one Saulo called Saul de of Tarso, Tarsus. porque he For aquí behold, él he ora. prayeth. ¿Ok? Este es Dios This is hablando a God Ananías. ¿Cómo cree usted speaking que to le habló Ananias. How do you Dios think a God Ananías? spoke to Ananias? ¿En voz audible? In an audible ¿Voz voice secreta? or a secret voice? ¿Por medio de alguien más? Through someone else? No. No. Dios le habló directamente He porque spoke así to him hablaba directly Dios. because that's how Y God would todavía speak. habla igual, And hermano. God still speaks the same Dios way. no ha cambiado. God hasn't Es el changed. mismo He's ayer, the hoy same y por yesterday, todos los today, and siglos. forever. ¿Sí? La gente lo ha cambiado. People La have gente changed dice, him. no, es People que say Dios ya no no. habla como God hablaba doesn't antes, speak que like Dios he ya used no hace to. esto God doesn't do que this hacía anymore. antes. No, He ya lo doesn't está do that haciendo. anymore. ¿Por qué va a He's still cambiar doing Dios? it. Why would God change? Okay. So, dice el verso 12, dice, Verse y 12. ha visto, And hath fíjese bien, seen, ha and visto hath en seen visión in a un vision varón a llamado man Ananías. named Ananias Dios coming in. ya le enseñó a Pablo God already showed que Paul Ananías that va a Ananias venir. was Fíjese coming. bien. Que entra y le pone las manos encima Coming para in que and putting his hand on recobre him la that he might vista. receive his sight. Dios ya le había enseñado a Pablo. God had already showed him. Entonces Ananías Then respondió, Ananias answered, Señor, Lord, he oído de I've muchos heard by acerca many de of this este man, hombre. ¿Cuántos how males ha much evil hecho he hath done a tus to thy santos en saints Jerusalén? at Jerusalem. Fue lo mismo que Moisés, ¿te It acuerdas was the Moisés? same as Moses. Moisés Remember se Moses puso tartamudo porque no quería ir he a enfrentar a stuttered Faraón, because he ¿verdad? didn't want to Ajá. confront Ujú. Pharaoh. Y yo creo que Ananías And estaba I think igual. that Ananias is the same way. Señor, ¿no te das cuenta Lord, quién es este Don't Pablo you que me know estás who this diciendo que vaya a Paul ver? is that you're telling me to No, go no te das see? cuenta todo lo que él Don't ha you know hecho, everything he's lo ha done? matado a los He's killed the cristianos y los Christians. persigue. He Y persecutes de them. hecho él venía para venir a aprender a los He was cristianos. ¿Y coming tú quieres que yo vaya? To rebuke the Christians, and you want me to Y go? aún aquí tiene autoridad de los principales here, sacerdotes he para has authority aprender from them. a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, The ve, Lord told him, Go, porque instrumento escogido me es because este, he is a para chosen vessel llevar mi unto nombre me, to en bear my name presencia before the de los Gentiles gentiles and y de kings, reyes y de los hijos de and Israel. the children of Israel. Porque yo For I will le show him mostraré how great cuánto le things he es must suffer necesario for padecer my name's por sake. mi nombre. Y quiero poner énfasis And I want to en put esto, emphasis que on Dios this, that escoge God a algunos de chooses nosotros some of para us padecer. to suffer. La vida no es fácil Life isn't para easy algunos for some people. que Dios escoge That para God padecer, chooses to estrictamente para padecer o para Strictly to ministrar a Or ciertas to áreas. minister to certain Y areas. para hacerlo tiene to que do this, instruirlo a he has usted to en manera instruct you diferente que instruye different a way todos los demás. Then he instructs So, no se others. queje. So don't complain. Cuando dice, a mí me está pasando todo esto When you say y yo no veo everything, que a all los these things demás are no les happening to me pasa, and I see pues nothing Dios else lo is está happening to entrenando anyone para else. algo. Well, God's training you for something. Déjelo que acabe la Let obra en him usted, finish the work in you. porque cuando acabe la obra Because en when the work usted, is you- entonces when the va a work is done in principiar una you, obra nueva then a en new work usted. will begin in you. Aleluya, que nadie Hallelujah. más puede hacer That no one más else que can do usted. except for Para you. eso lo escogió, That's para why eso lo God escogió. chose you. Y a That's why Pablo lo había and llamado Paul, Dios para God had predicar called a him los gentiles, to preach hermano, to the Gentiles. los gentiles. The Gentiles. Fíjese bien. En este In pasaje this passage, vemos we see ambos dones, both the la gifts palabra de ciencia of the y la word of palabra de knowledge sabiduría and en the word of wisdom operación. in operation. El Señor le dijo a The Ananías Lord told dónde debía Ananias ir where to a go to encontrar a find Saul. Saulo y que Saulo And that Saul había had estado been praying orando y había and had visto seen en a una vision. visión. El Señor incluso le The dijo Lord even told a Ananias Ananías la the misma very street, calle, la misma casa very house, y la persona a la and que the very debía person to go acudir. to. Todos These estos were all eran hechos present presentes. facts. El Espíritu Santo Holy Spirit también le also reveló revealed to Ananias a Ananías que en la that in visión Saul's de vision, Saulo Saul había had visto seen a a man un called hombre Ananias llamado come Ananías in entrar and lay y his poner hand on las him, manos that Saul encima might de él receive para que his sight. recibiera la vista. Esto también This era too una was a revelación revelation dada a través given de by a una vision visión. Y Ananías con respecto Ananias a hechos concerning presentes present facts acerca de Saulo, about Saul. por tanto esto Therefore, era la this was the palabra word
de of the ciencia en knowledge in operación. operation. Pero una But a revelación más further amplia revelation fue was dada also también a given to Ananías. Ananias. Esta otra revelación This era other una palabra revelation de was a word of sabiduría, wisdom, porque because it revelaba revealed el God's plan plan y el propósito purpose, de Dios, como as we read leemos en el in verse versículo 15. 15. El Señor le dijo, ve, But the porque Lord said unto him, instrumento Go thy escogido way, me es for he is a para chosen llevar vessel mi unto me nombre to bear en my name presencia before the de los Gentiles and gentiles kings y de and the reyes y children de los of hijos Israel. de Israel. Ahí está. There it is. En otras palabras, yo In tengo other un words, I propósito para have este a hombre purpose for this man, diferente que los which is demás. different than others. Él podía haber escogido a Pedro, could have podía haber chosen Peter, escogido a he could have cualquiera de los chosen otros discípulos, Any of the pero other escogió a disciples, Pablo, but he chose Paul, exactamente el que andaba exactly the persiguiendo a one los who was cristianos, persecuting the el que les Christians, andaba haciendo tanto daño. the one who was doing so much Dando harm. aún una mayor revelación, Giving el even Señor le further dijo a revelation, the Ananías, Lord said to porque Ananias, yo le mostraré For I cuánto will le show es him how necesario great padecer things he must por suffer mi for my nombre. name's sake. Esto no significaba That que didn't Saulo, mean Saul, más tarde later llamado named Pablo, Paul, iba a estar was going to be enfermo sick por for causa de Jesus' Jesús, sake, sino que but sufriría that he would muchas suffer much persecuciones e persecution injurias and physical físicas. hardship. Y así fue. And he did. Fue apedreado He y was dejado stoned por and muerto left 5 for dead. veces. Los 5 judíos times le dieron he was given 39 39 latigazos. by the Jews. 3 veces He was padeció shipwrecked 3 naufragio. times. Donde quiera que Everywhere Pablo Paul iba, went, había people quienes stirred up things against causaban tumultos And he suffered en many contra things suya, for God. y él sufrió muchas cosas por causa de Dios. Esta revelación revelation dada a given to Ananías Ananias concerniente a concerning las grandes great cosas things que Paul would Pablo suffer sufriría, era también una was also a manifestación de este don manifestation of the sobrenatural supernatural gift llamado la palabra de called the sabiduría. word of wisdom. En el capítulo In 8 the de los 8th Hechos chapter of Acts, tenemos otro we have ejemplo another de este example don de of la this palabra de gift of the word sabiduría y of de wisdom operación in a operation través de through un a laico. layman. En esta ocasión Felipe At this time, aún Philip era un was diácono still a señalado deacon. para He servir was las appointed to mesas. serve tables. Más tarde Dios Later, le hizo God un made an evangelista. evangelist out of him. Hechos 8, Acts 26 al 8:26 to 29. 29. Un ángel del Señor And the angel of the habló Lord a Felipe spake diciendo, unto Philip, saying, levántate Arise, y ve hacia el sur and go por el toward the south camino unto the way que that goeth desciende down from de Jerusalem Jerusalén a unto Gaza, Gaza, el cual es which desierto. is Fíjese, desert. Dios hablando See, a God este is hombre speaking Felipe to this que man, estaba teniendo Philip, un who is avivamiento, having a hermano. revival. La gente se estaba The people salvando, había were getting milagros, saved. There were había miracles. There un was grande a movimiento great del Espíritu movement Santo y of the Dios Holy lo Spirit, paró and God stopped it. y le dijo, And he said, sal por este camino, un "Go camino down this way. desierto, un camino que This desert road which no viajaba mucha gente not por él. many people traveled on." Pero él no le preguntó a Dios y por But he qué didn't ask God, well, y why? qué voy a hacer. What am I going to do? Pero aún sin embargo Dios But lo still, llevó God derecho took a him dónde? straight to Al where? etíope, To Ethiopia. un hombre de África A man from Africa. que iba a llevar el mensaje He a was su going to nación. take the message to his nation. Pero Felipe no But sabía nada de Philip esto. didn't know anything about this. Felipe no tenía una idea. Él Philip nomás had no salió idea. porque Dios He le dijo, just ve por ese went camino. because God said, go down that road. Y nosotros queremos que Dios nos And dé we want por God escrito todo to y, put everything down in en la writing televisión Put it on queremos ver. TV and we y want to que- see and hermano, brother. por eso Dios no nos usa. That's why God doesn't Porque use us. estamos Because esperando que Él nos we're va waiting a declarar for him todo to paso por declare paso y everything, cosa step by por step, cosa. thing by thing. Y Dios no And hace las God cosas así. doesn't do things like that. Dios solamente nos llama. God only calls us. Y a veces no tiene And sentido sometimes lo que Dios nos llama What a God is hacer. calling us to do doesn't make sense. En mi propia vida, In my life, yo estaba cantando. I was singing. Me gustaba cantar a mí Oh, I con mis liked hermanos. Singing with Y my andábamos viajando por todas brothers, and we partes, would por travel México, all over por the donde place, quiera in nos Mexico, llevaba el wherever Señor. the Lord would take us. Todo el año All year ocupados long, nosotros. we were Teníamos busy. citas hasta 2 We años had adelante. appointments. We had meetings that were lugares ir a cantar years ahead. en 2 years in advance. todo el Estados Places Unidos all y over the en United States México. where we're going to go sing. Yo in me estaba Mexico, gozando. I was enjoying it. Y luego Dios
And se le then ocurre, God, it occurs to God, uno de los evangelistas one of the que evangelists, nosotros estábamos cantando y él era el when we were predicador y singing, he empezó a was the predicar y a preacher. He medio began to preach, predicación se and in the middle detiene of y the me apunta preaching, con el dedo y me he dice, points Dios at me dice and he que tú vas says, a ser God pastor. says that you're going to be a pastor. Y yo, ¿qué tiene este I was hombre? like, what is wrong with this man? Y es lo menos que yo quería That's ser, the last thing pastor. I wanted to be, was a pastor. No, yo estoy bien No, contento. Y ella le I'm había dicho al happy, I'm Señor fine. que, I dice que would've lo told había the Lord, dicho y lo había declarado delante de la gente. Yo The quiero Lord morir said, cantando. I Yo have quiero declared morir before en man, este I said, I want to ministerio y die yo voy a singing morir in this haciendo lo ministry, que and yo I'm hago gonna die porque doing what me I estoy do because gozando en el I Señor. Y am yo enjoying salí de myself los in the Lord, clubes, and I hermano, came out of the de clubs. I came músico out de of los clubes. being a Y musician para in the mí clubs. la música era For todo. me, music was everything, Y era and lo que yo quería it's what I wanted el resto de mi vida. for the rest of my Pero life. Dios But me God habló. spoke to me. 12 años pasaron. 12 years went 12 by. años. 12 years. Yo los estaba contando. I was counting them. Porque yo alcé esa Because palabra, yo I la alcé, yo no la Put that olvidé, word away. I yo la didn't forget alcé. it. I just put it over to the side. Siempre considerando que aquel hombre yo ni Always lo conocía. considering Siquiera that había that man, sido I didn't un even know. evangelista famoso que If dice, it were at least a pues vale más famous creer la palabra de evangelist, este, pero yo I better sabía believe bien him. But I que knew si very Dios well había hablado por that este if hombre, God had no spoken importa through this quién man, fuera it el didn't matter hombre, who era the man Dios was. el que It había was hablado. God who had Y que spoken. yo iba And that I, en algún tiempo, at some time, y de todas partes, fíjese, yo vivía en Dallas. I lived in Dallas. De todas partes, de todas And las out of iglesias donde all hemos the andado, de churches where todas we las were, iglesias donde Out of cantábamos, all the churches that we sing at, una iglesia de a Garland church in Garland me llamó, called me. que querían que yo fuera su They pastor. wanted me to be their pastor. ¿Y sabe lo que yo le And dije? you know what I told them? No, No, yo no soy pastor, I'm not a pastor. yo soy cantante. I'm a singer. Sí, nosotros sabemos que es Yes, cantante, we know pastor, that pero you're a singer, pastor, hermano brother Morales, Brother pero el Morales, Señor but nos the habló Lord y nos spoke to dijo que us usted and es told el us pastor. Dijo, no that you are the tenemos pastor. pastor, We don't have a pastor. una iglesia en Garland. Y yo Church ni, in Garland, ni and siquiera I didn't sabía even cuál era la iglesia, ni know me what the informé church tampoco, yo was. nomás I didn't dije que even no. find out. I just said no. Me costó, It cost me porque a Dios no le dices que no. because you don't tell God no. Bueno, no le voy a decir todo lo que I'm me not going costó, to tell you pero everything it me cost me, costó bastante, but it cost me a lot. bastante caro. Very, Entonces él se high price. levantó y fue, and he y arose and sucedió went, que un and behold, etíope, a man of fíjese, Ethiopia, eunuco, a eunuch of funcionario great authority de Candace, under Candace, reina de los queen etíopes, of the Ethiopians, el cual estaba who had sobre the charge todos of all her sus treasure, tesoros y había had venido a come to Jerusalén Jerusalem para for to adorar. worship, Volvías sentado en was su carro returning y leyendo and al sitting in his profeta chariot Isaías. read Isaiah Y el the prophet. Espíritu dijo a Felipe, Then acércate the Spirit y said unto Philip, Go júntate near a and ese join carro. thyself to this chariot. Dios reveló su God revealed plan his y plan and propósito a purpose to Felipe Philip a través del through an mensaje angel's del ángel. message. En este In this mensaje, message, Dios dirigió a God directed Felipe a Philip hacer algo, as to what to do. tal y como cualquiera just as podría anyone ser might be led dirigido of the por el Spirit. Espíritu. Y en el And in mensaje, the Dios message, le dijo God told que him to fuera go al to the desierto y Felipe and tuvo Philip que ir por had to go by fe. faith. El mensaje del The angel's ángel era una message revelación was a que revelation revelaba which revealed algo something acerca del about God's propósito, el purpose plan and de plan. Dios. No todo el Not plan the de whole of Dios, God's sino plan, solo una but parte just a de part of este. it, Solo una just palabra. a word. Todo, Therefore, esta this era la was the palabra de word of sabiduría en wisdom operación. in operation. La palabra de The sabiduría word of wisdom es a menudo often is confundida confused con la with simple simple wisdom sabiduría usada used in al dealing tratar con with los the affairs asuntos of de la life. vida. Pero la sabiduría But que wisdom trata con los in asuntos de dealing la with the vida affairs of diaria life is no not es a un don spiritual gift espiritual del of the Holy Espíritu Spirit. Santo. El principio del ministerio In de the beginning Josué, of Joshua's Dios le ministry, dijo God que told him la that he to llave his para su success éxito would lie in meditating on the Word descansaría of God. en meditar la palabra de Dios. Nunca se This book apartará of the law de tu shall boca not este depart out libro of de thy la ley, mouth, le dijo Dios God told a Josué, to sino Joshua. que cada día, But thou shalt meditate de therein día y de noche, day and meditarás en él,
para que that thou guardes mayest y hagas observe conforme to a do todo according lo que to en all él that is está written escrito, therein. porque For entonces then harás thou shalt prosperar tu make thy way camino y prosperous, todo and te then thou saldrá shalt bien. have good success. Josué 1:8. Joshua 1:8. Otra traducción dice, Another harás translation says, Thou prosperarte shalt make a ti thyself mismo prosperous, y serás capaz de and thou tratar shalt be able to deal sabiamente wisely en los asuntos in de the la vida. affairs of life. Si hay una sabiduría que Yes, there ganar is a a wisdom través to be del gained conocimiento through de the la knowledge of palabra de God's Dios, word, pero esa but that sabiduría no wisdom es is la not the manifestación supernatural sobrenatural del manifestation don of de the la gift palabra de of the word of sabiduría. wisdom. Algunos piensan Some que la people think sabiduría de Solomon's Salomón era wisdom una was a manifestación de la manifestation palabra de of the sabiduría supernatural word sobrenatural, of wisdom, pero no lo era. but it La wasn't. sabiduría de Solomon's Salomón le wisdom fue dada was por given to him Dios. by God. Esta misma The clase de same kind of sabiduría nos wisdom es is promised prometida us en in Santiago James 1:5. 1:5. Y si alguno de If any of you vosotros lack wisdom, tiene falta de sabiduría, let him pídala a ask of Dios, God, that el giveth to cual all da a men todos liberally, abundantemente y and sin upbraideth not, reproche, y le and será it shall be dada. given him. Lo que necesita para ser So sabio, what do you need to be wise? pedirle sabiduría a Dios. Ask wisdom of God. ¿Ok? Okay? Yo espero que esta noche usted corra a I su hope casa tonight you run home, y se va a arrodillar y le va a get on pedir a your Dios knees, sabiduría, ask porque la God va a for wisdom, necesitar. because you'll need it. La sabiduría de la que Santiago está Wisdom hablando James is es la talking about sabiduría is the para wisdom to tratar deal sabiamente wisely in en the los affairs of asuntos de la life. vida. Sabiduría Wisdom que to know para how saber to conduct cómo oneself conducirse a sí as a mismo Christian. como un cristiano. Dios ha prometido God has promised que esta that sabiduría, this wisdom, la cual yo which I llamo call general sabiduría wisdom general to para deal tratar en los in the asuntos de affairs la of vida, life, está is al available to alcance de everyone todos los que who will ask piden for por it. ella. Dios God sí does que impart wisdom, imparte sabiduría, pero but it esta no still es is la not the manifestación manifestation sobrenatural of de la the word palabra de of wisdom. sabiduría. Al escribir In a los writing to creyentes, believers, Santiago dijo que James said that if any si lack alguno wisdom, tenía falta de sabiduría, let him pídala a ask Dios. of Pero God Pablo dijo for it. en nuestro Yet Paul texto, said in our a text, este es to dada one palabra de is given the sabiduría, word of a wisdom, este to no a one, todos, not to sino all, a uno. but to one. Esto infiere This que no infers todos van a that tener not everyone estas is going to have these manifestaciones. manifestations. Pablo concluye Paul diciendo concludes que by estas saying that manifestaciones de manifestations of los the dones supernatural gifts of the sobrenaturales Holy del Spirit are Espíritu given Santo only son dadas as the solamente Spirit wills. como el Espíritu quiere. Cuando Dios When God sees decide fit revelar to su reveal His own propia mind mente and y purpose propósito y and plan plan al to hombre de man una in a manera supernatural way, sobrenatural, lo He hace a does so by través the de la supernatural manifestación manifestation of the sobrenatural word de of la wisdom. palabra de sabiduría. Y ese don And de that la gift of palabra the de word of sabiduría wisdom debe is to be distinguirse distinguished a la from the general sabiduría wisdom general in dealing with the al affairs of tratar life con asuntos that de He la will give vida to que Él all dará who a todos ask. los que le piden. Si le falta So if you sabiduría, lack pídasele a wisdom, Dios ask y it Dios from se la God, va a dar. and God will give it Esto to es you. sabiduría para This la vida. is wisdom for Si life. quiere el don de If you sabiduría, want the esa es gift of otra wisdom, clase or de the word of sabiduría wisdom, que that's another Dios da wisdom a that God ciertas gives to personas. certain people. Y si Él no la tiene And para if usted, no He se la va a dar aunque doesn't se have la it pida. for you, ¿Ok? He won't give it to you. Pero la sabiduría para tratar But con wisdom asuntos de la to vida deal with the diaria, affairs of daily Dios se life, la da a todos. God Por gives eso that to Santiago everyone. dijo, That's si why le falta James said, if sabiduría, you lack pídasela a wisdom, Dios y Dios ask se la va a God for dar. it and He'll give it to you. No se la va a negar. He ¿Ok? won't deny Y it. yo creo que todos I necesitamos think we sabiduría, all need hermano. wisdom. ¿Cómo serían las cosas How tan would things diferentes be? si Things would be nosotros so usáramos different sabiduría en if we nuestros trabajos, used wisdom at our en nuestros jobs, asuntos, in en our todos affairs. los negocios And que hacemos? La otra sabiduría the es other para wisdom ser sabios is en to las be decisiones wise que in hacemos. the decisions that Y we es tan make. importante que And it's so nosotros como important that we cristianos as Christians usamos esa use sabiduría que es de that Dios wisdom, which is para hacer from God, decisiones to make en nuestras decisions vidas, con in nuestros our hijos, lives, con with our nuestras children, with our con nuestros with our finanzas, con nuestros finances, trabajos, with con our todo. job, with Todo. everything. Necesitamos sabiduría de We need Dios, del wisdom. Espíritu Santo. Todos puestos de pie. Everyone, please stand.